Martes 13, capítulo 16, versículo 32. Está lo último que habíamos recordado, es la parte del man, de la maná, de lo que caía del cielo, con el Shabbat que había sido recordado. No sé si alguno de ustedes tiene presente nuestro último encuentro. 32, dijo Moshe, es esto lo que ha ordenado Adonai, llénese un homer de él en custodia para vuestras generaciones, para que vean el alimento que hice comer a vosotros en el desierto, cuando os saqué a vosotros de la tierra de Egipto. Dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon allí el contenido de un homer de man y deposítalo ante Adonai en custodia para vuestras generaciones. Como había ordenado Adonai a Moshe, lo depositó Aarón ante el arca del testimonio en custodia. Y los hijos de Israel comieron el man 40 años hasta su llegada a la tierra habitada. El man comieron hasta su llegada al límite de la tierra de Canaán. Y el homer es el 10º de un efa. Bien. Acá tenemos 2 o 3 conceptos muy importantes del pueblo judío. Uno es la importancia fundamental que le damos en nuestra tradición a la memoria y el recuerdo. Nosotros somos un pueblo que hace de la memoria un mandamiento, algo absolutamente revolucionario y distinto a lo que estamos acostumbrados en la antigüedad. Ustedes saben que en la antigüedad no se estudiaba mucho historia. La historia no era una ciencia que atravesó a la humanidad desde su origen. Es más, en general, bueno, como hoy, la historia se tergiversaba. Y la historia era contada en función de los intereses de los poderosos. No había una ciencia que intentara ser objetiva en su análisis histórico, por más que esto sea un imposible. Había simplemente una historia oficial con fines políticos o militares. Entonces, los grandes faraones, los grandes emperadores, los grandes generales, tenían sus empleados, sus súbditos, sus esclavos, que los acompañaban a las batallas y a los sucesos, pero solo escribían lo que el faraón les permitía o lo que el emperador les permitía. Entonces, la historia no era preservar lo que había ocurrido, la historia era la perpetuación del poder. Vos contabas, escribías y transmitías lo que era funcional para tu figura. Toda similitud con lo contemporáneo es pura casualidad. Hoy le dicen relato, pero siempre lo fue, no es una novedad. Y todos tienen su relato, y no este gobierno, todos los gobiernos lo tienen en todos los tiempos. La diferencia que tenemos hoy es que hay historia en manos de académicos que intentan buscar una perspectiva que no esté tenida por el poder de turno. De vuelta, y dificilísimo porque siempre está la ideología de por medio y siempre está la afinidad de cada uno de los historiadores y siempre estás atravesado por lo que emocionalmente te dicta tu corazón o tu amígdala. Pero lo cierto es que hay un intento de relatar una historia. En la antigüedad eso no existía. Y el pueblo judío se va a revelar a este concepto, ya se los habré dicho alguna vez porque es uno de los temas que a mí me gustan de nuestro pueblo, y va a inventar un concepto distinto. Y de hecho yo les conté, en hebreo no existe la palabra historia.
Yo les conté que historia en hebreo hoy se dice historia. Y la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene la carrera de historia. Y no tiene una palabra bíblica, hebrea, original. No hay un yoresh, una raíz para entender. Justo Armando me preguntó al principio la raíz de un nombre. Todas las palabras en hebreo tienen raíz. La palabra historia no, porque no es del hebreo original. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desarrollamos siempre? Memoria, no historia. Y entonces, si la maná fue una experiencia importante del desierto, la obsesión judía es acordátelo. No que Dios tenía el poder de hacer llover. No, acordate que vos te alimentabas en el desierto todos los días. Tené en tu corazón el recuerdo, la memoria de la experiencia de alimentarte todos los días dependiendo, construyendo un vínculo con tu Dios. Cuando un padre, una madre, educa a un hijo, no quiere que el hijo se acuerde qué comida le dabas todos los días. Quiere que se acuerde que comían todos los días juntos. Y que la experiencia de ser padre o madre es la experiencia de alimentar a tu hijo. Y nosotros tenemos de eso un máster, un doctorado. No hay madre o padre judío que no se emocione cuando su hijo come. Una cosa increíble. Y no hay mayor tranquilidad que nos dé la paz, es que comió bien. Y esto tiene que ver, para mí, con esta comprensión de que el acto de alimentar es un acto de amor. Y el vínculo que se construye entre el pueblo judío y Dios en el desierto es por el acto de alimentación que recibió, en parte, por supuesto, no solamente. Pero entonces hay una necesidad de que el pueblo transmita y tenga memoria de todo esto. Va a parecer mucho más fuerte al final de la Torá, pero empieza a aparecer acá en el comienzo de la experiencia de salir de Egipto, y es la idea de, ¿sabes qué? Nosotros lo vivimos, está todo bien. ¿Qué pasa con la próxima generación que no lo vivió? ¿Cómo hace esa generación para entender lo que fue la salida de Egipto, la travesía en el desierto, la alimentación de la maná? ¿Cómo hacemos para que ellos lo puedan incorporar si ellos no lo vivieron? Y esa es la pregunta judía por excelencia. ¿Cómo hacer para que la próxima generación reciba lo que nosotros vivimos y no se lo pierda? Y entonces el desafío de ser padres judíos es un desafío dificilísimo. Somos educadores sin título, somos transmisores sin formación, somos responsables de una continuidad sin que nadie nos prepare para eso. Tenemos un mandato de la Torá de preservar, guardar y transmitir desde la maná hasta la Torá entera. Y no creo equivocarme si les digo que esto es una de las principales mitzvot, uno de los principales desafíos de todo judío. Y creo que tampoco me equivoco si les digo que es uno de los más difíciles.
Porque al principio Raquel nos preguntaba por la mitzvah de kashrut, y comer kasher es difícil, pero 100 veces más difícil es tener éxito en la transmisión. Porque recién nos recordó la Torá Shabbat, y cumplir Shabbat es difícil, pero es 100 veces más difícil transmitir, enseñar, dejar huella. De Shabbat, de Kashrut, de la Maná y de todo lo que el pueblo judío tiene como forma de vida. Así que bueno, de eso se trata ser judíos. Espero que sean buenos judíos. Bueno, Cari dice que justo esta semana es la semana de la memoria, porque el 18 de julio obviamente es el aniversario de toda la AMIA y hay un pasuk elegido respecto a la justicia y hay un mandato elegido respecto a la memoria. Y esto que pasa este 18 de julio con la AMIA es un mandato judío general. Es interesante lo de la memoria por cómo comienza el Éxodo. El faraón no había conocido a Yosef. Ah, mira qué lindo enganche que hizo Cecilia. El mundo egipcio se presenta así como falto de memoria, falto de recuerdo, y el pueblo judío es el que recuerda, el que tiene memoria. Me gustó, lindo, Ceci. Gracias. A través del relato, ¿no? Por eso el ser de Pesaj, por eso marcha por la vida, tal cual. El ser de Pesaj, acuérdense que la mitzvah de Pesaj, que tiene 3 o 4 mitzvot, una es no comer hametz en toda la semana, otra es comer matzá el primer día, el ser de Pesaj con las 4 copas, tenemos algunas mitzvot, una de ellas es Ve'igadta levinja, que en castellano sencillo significa le contarás a tus hijos. O sea que una de las mitzvot de Pesaj es esto, transmisión. Ve'igadta levinja. Y yo les conté ahí cuando lo leímos de atrás, que de ahí viene la palabra Agadá. La Agadá de Pesaj es el libro del relato. Es un libro K, pero bueno, eso es otro tema. Catherine dice, permítanles experimentarlo a través del día a día y con las Moadim. Y los niños aprenden del ejemplo. Sí, nosotros estamos convencidos, con lo que dice Catherine, que la mejor transmisión surge de una vivencia y no de un discurso. Uno transmite, enseña y genera memoria cuando uno tiene una experiencia compartida, no cuando alguien le dice palabras al otro. Está mal que yo les diga esto mientras solo lo que hago es decirles palabras a ustedes. Pero esto es una clase de Torá, no es una educación de un padre a un hijo. Si yo pretendo a mis hijas simplemente darles clases como esta, en Harvard se dice, me va a ir para el Tujes. O sea, no tengo ninguna forma de tener éxito, porque nuestros hijos no esperan discursos de nosotros, no escuchan nuestros discursos, y se los olvidan enseguida. Ahora, tener una experiencia compartida con tu hijo, y se la va a acordar toda la vida. Comé charlando, riéndote, jugando, intercambiando en una experiencia plena, tenés memoria. Sentalo media hora y dale el mejor discurso de tu vida. Y se lo olvidó antes de que empieces a hablar. Y además tenemos hoy el desafío TikTok, amigos. Nosotros tenemos el desafío TikTok. Los chicos no resisten más de 15 segundos en atención. La pantalla de TikTok cambia cada 10-15 segundos y es ilimitada. No sé si alguno entró un poquito a experimentar TikTok, pero tenemos que hacerlo porque es lo que nuestros jóvenes se miran. No hay que hacerlo porque así uno se saca años de encima. No es una búsqueda de una eterna adolescencia. Es una exploración para ver cómo nos comunicamos con nuestros jóvenes y cómo los transmitimos. Y ellos hoy ven muchas horas al día TikToks.
Hay que entender qué tiene eso que atrapa. Hay mucho para pensar sobre eso, pero no es el momento ni el lugar. Sigamos. Tengo unos chats más y vamos a otro. Lo último que vimos fue lo de Catherine. Entonces, Claudio. Por eso el quinto libro es un resumen de Moshe al pueblo. Justo, Claudio, es para allá de esta semana. Mañana empezamos a... Mañana no. El sábado leemos la para allá de Barim, la primera del quinto libro de Torá, que se leyó el lunes, el jueves, y leeremos el sábado en forma completa. Y en esa para allá de Barim arranca diciendo: estas son las palabras que dijo Moshe al pueblo de Israel antes de morirse. No dice literal eso, ¿eh? Vemos, se está por despedir del pueblo y le hace un discurso. Entonces, la obsesión de Moshe es la que les dije antes. Dice, esta generación no vivió lo que yo viví. No vivió lo que los que salimos de Egipto vivimos. ¿Cómo hago para que no se lo olviden? ¿Cómo hago para que lo aprendan? ¿Cómo hago para que lo sientan? Todos nosotros, se dice Moshe a él con su generación, vimos las aguas abrirse. Nosotros vimos las plagas en Egipto. Nosotros vimos la revelación de Dios en el Sinaí. Ellos no vieron nada. Entonces, en aquel momento, la herramienta que él tenía eran las palabras. Entonces, habló para transmitir. Pero Moshe, en el desierto del Sinaí, no competía contra TikTok, ni contra YouTube, ni contra Netflix, ni contra Instagram, ni contra el chat de WhatsApp. Entonces podía hablar. Nosotros tenemos competencia desleal, amigos. Vos competís con Steve Jobs. Es como complicadísimo, ¿no? Y lo peor de todo es que es así. O sea, a mi hija la llama Mark Zuckerberg con sus ingenieros que ganan millones de dólares por año, con sus productos más sofisticados, y del otro lado del ring, yo. ¿Quién va a ganar? ¿A quién va a escuchar, mi hija? ¿Quién quiere prestar la atención? Y nosotros tenemos que competir por captar la atención de nuestros hijos. Y es complicadísimo. Pero, y acá volvemos a conectar con la Torá, YouTube, Instagram o TikTok nunca los alimentó. Y nosotros sí. Y por eso la comida compartida ocupa un lugar preponderante en la transmisión. Y por eso el pueblo judío inventó el mejor proyecto pedagógico de la historia. Se llama la mesa. La mesa es el mejor dispositivo para educar. No hace falta cargarla con la batería, no requiere Wi-Fi, es simplemente una tabla con 4 patas, pero es el dispositivo electrónico de avanzada más importante de la historia de la humanidad. Lo que consigue una mesa bien pensada no lo consigue ninguna otra cosa. Así que no desaprovechen esa tecnología de punta que tenemos. Justo los psukim previos hablan de la leche y la miel, que es lo que siempre decís de la Torá, rica y nutritiva. Tal cual, ese es el desafío, que lo que enseñemos sea como la maná, que los alimente y les guste, como la leche y la miel que trae Betina. Ese es el desafío, pero lo difícil es que uno pueda darse cuenta que lo que tenés que transmitir tiene que ser así. No es porque es obligatorio. No es que lo vas a transmitir porque lo imponés. Lo tenés que seducir, lo tenés que motivar, tenés que hacer que el otro lo vea de esa manera. Entonces es todo un trabajo, un desafío dificilísimo, pero bueno, para cosas fáciles vayan a Netflix.
el nombre de Miriam acaso no debía estar relacionado con la tradición del agua. Armando, vamos a seguir con la Torá. Te quedaste enganchado con Miriam. Después si querés lo charlamos, pero no hace a lo que estamos leyendo ahora en la Torá. Ya estaría adelantando cómo sería bueno que sea esa experiencia educativa que pueda dejar memoria. Claro, por eso yo decía que está puesto justo con la maná, porque para mí es la comida o la invitación a una experiencia compartida, como lo es comer, la que te puede ayudar mucho en la transmisión, y por eso lo que decía recién. ¿Es sustentable? Dice Mario, me imagino te referís a la madera de la mesa, que no contamina, que no tiene batería, que no tiene nada contaminante. Si esa es la idea, acuerdo. No, perdón, Fabi, lo que comen mis hijos, que miden 2 metros cada uno. Y cuando dijo sustentable pensé en otra cosa. Ah, ok. Bien, vamos a volver a la Torá, así avanzamos un poquito más. Bien. Ah, perdón. Por un lado les dije que había 2 o 3 ideas interesantes. Una es la que había que custodiar, guardar y tenerlo como memoria de nuestro pueblo por las generaciones. La segunda idea es dónde lo guardaron, ¿no? Y acá hay algo muy interesante, esperen que voy a buscar un segundo el hebreo. Se va conformando en el no lugar del desierto un lugar. El desierto es el no lugar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se enfrenta a la ausencia de espacio físico delimitado. Eso es el desierto. Y el desafío es, en ese ámbito sin límites, delimitar un espacio sagrado. Y eso es lo segundo que se viene a conformar. Así como la memoria es uno de los desafíos, tener un espacio dedicado a lo sagrado es el otro. Es ese lugar que por ahora se llama el arca del testimonio, que es donde se va a guardar la Torá. Es el ámbito en donde tenemos frente a nosotros la posibilidad de marcar una diferencia en el espacio. Si la memoria es una distinción en el tiempo, el lugar del testimonio es una distinción en el espacio. Y entonces tenemos ahí las 2 dimensiones que marcan la existencia del ser humano. El tiempo y el espacio, y marcar una diferencia en el tiempo y otra en el espacio. Y eso es un pueblo sano, un pueblo en salud. Nosotros fuimos 2000 años un pueblo enfermo, porque teníamos uno y nos faltaba el otro. La propuesta de la Torá es tener un tiempo especial y un lugar santificado. Y nosotros pudimos hacer las 2 cosas durante un tiempo importante, durante 1000 años, y después durante 2000 años tuvimos la oportunidad de santificar, de hacer algo distintivo con el tiempo, pero no con el lugar. Y solamente sobrevivimos como pueblo, porque en lugar de aferrarnos a lo que perdimos, nos aferramos a lo que conservamos. Y ese es el secreto de la supervivencia judía, y ese es el secreto de nuestra supervivencia. Nosotros en la vida nos va a pasar que vamos a ver como ideal si tenemos varias cosas. Y cuando miramos ese ideal compuesto de varias cosas, nos vamos a dar cuenta que en la realidad no vamos a tener todo lo que nuestra mente proyectaba. ¿Qué vas a elegir aferrarte? ¿A lo que tenés o a lo que perdiste?
¿Qué va a ocupar espacio en tu cabeza y en tu corazón? ¿Lo que todavía conservás o la victimización que te produce lo que te falta? Si el pueblo judío se hubiera aferrado a lo que le faltaba, el espacio, hoy no estaríamos acá. Estamos acá porque el pueblo judío aprendió a aferrarse a lo que tenía, la santificación del tiempo. Y a partir de allí ejerció memoria de lo que perdió, pero no ejerció identidad por lo que perdió. Y al ejercer memoria por lo que perdió, cuando pudo lo recuperó. 2000 años después. Pero lo consiguió. Y el desafío de los últimos 75 años es volver a tener un pueblo que tenga un tiempo y un espacio sagrado. Y cuesta. Porque el espacio sagrado en Israel se cruza con el manejo del poder y la fuerza. Y ahí es un quilombo poder encontrar el punto adecuado. Pero ahí no nos vamos a meter, porque esa es una clase de Torá, y no de política, y no de actualidad, pero sepan que es un desafío muy difícil. Que durante 2000 años no tuvimos, porque no teníamos el espacio físico, y hoy lo tenemos. Y cómo ejercer el espacio físico es un desafío que no sé si estamos conscientes hoy de lo difícil que se hace. Pero bueno, sí tenemos la idea de que cuando pierdas algo en la vida, podés elegir aferrarte a lo que tenés y no a lo que te falta. Y cuando te aferrás a lo que tenés en lugar de lo que te falta, probablemente tengas la misma suerte que el pueblo judío. La continuidad. Veo que hay muchos chats de vuelta. A ver hasta dónde llegamos. No podríamos decir que con ellos surfean, con nosotros pueden bucear. Está buena la metáfora con las propuestas tecnológicas seductoras de la actualidad, se quedan en la superficie con propuestas como las de una mesa con momentos compartidos intensos, uno logra profundidad. Así que si esa es tu intención, Tomás, adhiero 100%, me gusta la metáfora y comparto 100%. María dice, como lugar de conciencia. No sé a qué te referís, María. Al desierto. ¿Al desierto? Sí, como tomar conciencia. Cuando Okay. vos después hablas de, como vos abajo te sigo diciendo, ¿no? Como un lugar también para poder disfrutar de los bienes de la libertad, de haberse sentido liberados. Sí, el desierto tiene millones de metáforas y millones de interpretaciones posibles, ¿sí? Pero de las más claras y más fuertes es el opuesto de Egipto. O sea, lo más importante era representar el opuesto. Vos en Egipto tenías toda la seguridad, cero libertad. Vas al desierto, tenés toda la libertad y cero seguridad. Vos en Egipto tenías todo para ver. En el desierto tenés todo para escuchar, nada para ver. Y así podríamos seguir, digamos, mostrando como imágenes donde el objetivo es... No, me refería también a ser conscientes como para no olvidar y recordar. Bueno, en eso, por eso, todo es como lo opuesto. Vos en Egipto tenías saturación de trabajo que no te permitía... La libertad. Ni el ejercicio de la memoria, ni la educación, ni la transmisión. Y vos en el desierto tenés el tiempo necesario para todo lo que no tenías tiempo en Egipto. Claro. Bien. Margarita, ¿le gustó lo que dijiste vos? Dice que bueno, María, surfear no es bucear. No, pero eso lo dijo No. Tomás. Así que yo dije lo de la conciencia. Margarita le gustó lo que dijo Tomás. ¿Qué es Omer? Pregunta Cari. Cari, Omer es una medida, una cantidad de
de cosecha. Eso es un tamaño, una medida. Ya que llorar por la leche derramada. No, ya para que llorar por la leche derramada. No entiendo, Kate, lo que quisiste decir. No sé dónde poner los símbolos. Bueno, si te desmuteás y los contás o si lo volvés a escribir, no pude entender lo que quisiste decir. Bueno, gracias, Anita. Me alegro que te haya gustado. Bien, sigamos. Volvemos a la Torá, porque terminamos el capítulo con estas dos cosas que le dije fuertes, y vayamos al capítulo 17. Bien, se trasladaron toda la congregación, los hijos de Israel, desde el desierto de Sin, en sus traslados por mandato de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para beber. Salieron de Egipto, llegaron a un lugar, no había agua, ¿se acuerdan? Lo solucionaron, se trasladaron a otro lugar, y nuevamente falta el agua. Yo les conté que el agua en la Torá es Torá, porque es lo que necesita el hombre para vivir. Es esencial para la existencia. ¿Te acuerdas que habían sido 3 días sin agua? Por eso no pasamos 3 días sin Torá. ¿No? Hay una metáfora que tiene que ver con que te trasladás de un lugar al otro y cuando llegás pensás que lo que tenías allá no lo tenés acá. Y esa era la visión de la época de la antigüedad, que el judaísmo también viene a romper, que en términos teológicos es la idea del Dios local. En este lugar está este Dios. Me voy a otro, ¿y cuál será el Dios de este otro lugar? Lo que el pueblo tiene que aprender acá es que el pueblo se puede trasladar a diferentes lugares y encontrar al mismo Dios. Y eso le permitió trasladarse a diferentes países y seguir siendo judío. Y esta es la génesis de lo que va a terminar siendo la subsistencia del pueblo judío. No, agua no se dice Torá. Los rabinos asemejan después a la expresión del agua de la Torá, la interpretan como Torá. Es una interpretación rabínica de la palabra agua, de la Torá. Contendió el pueblo con Moshe y dijeron, dadnos agua a nosotros para que bebamos. Les dijo a ellos Moshe, ¿por qué estáis contendiendo conmigo? ¿Por qué estáis probando a Adonai? ¿Ven? Si yo pudiera entender que si Dios mandó plagas a Egipto y Dios abrió las aguas para que yo pase y Dios me dio agua allá, ¿por qué no me lo va a dar acá? Para poder entender eso, tengo que entender un Dios que me acompaña en mi traslado. ¿Y saben qué? Esta idea es la que viene a romper el paradigma de los lugares para encerrar a los dioses. En la antigüedad y hasta hoy, la gente vive creyendo que podemos encerrar a Dios adentro de las 4 paredes de un lugar sagrado. Entonces, ¿sabes qué? Voy al templo y rezo y hablo con respeto y me porto bien. Voy al mercado y hago lo que quiero porque ahí no está Dios, porque Dios está allá, quedó allá. Entonces vuelvo a mi casa y falto el respeto y grito, insulto. Acá no está Dios. Dios lo dejé en Lambrot, o lo dejé en el templo, o lo dejé en la iglesia. Entonces, el desafío de la Torá es enseñarnos que Dios va a donde vos vayas porque está en todos lados. No creas que acá no está. No te comportes como si no estuviera. Y uno podría decirle a esa generación, che, sos tonto vos,
Si hizo lo que hizo en Egipto, y saliste y te dio maná, y te dio agua, te cambió de lugar, va a seguir estando Dios. Y a vos te diría hoy, ¿sos tonto? Si crees que Dios está en la sinagoga, ¿por qué vas a pensar que no está en el mercado? ¿Por qué vas a pensar que no está cuando te juntás con tus amigos? ¿Por qué vas a pensar que no está cuando te vas de viaje a otro país? Entonces nuestro desafío es entender que lo llevamos a Dios con nosotros a donde vayamos. Y si logramos incorporar eso a nuestra vida, seríamos mucho mejores personas. Si pudiéramos sacar del encierro a lo religioso y llevarlo por la vida con nosotros, seríamos todos tzadikim. Estamos lejos de eso. No sé ustedes, yo por lo menos. Pero el objetivo es ese. Es trasladarte por los caminos de la vida llevando con vos la confianza, la cercanía y la convicción de que Dios está. Bueno, tenemos acá que agua en hebreo se dice maim, ¿correcto? Maim, Betina, o porque Dios no va a estar cuando lo necesitas, simplemente, ¿no? O porque, supongo que será, o por qué, ¿no? Separado, Dios no va a estar cuando lo necesitas. Sí, perdón. No, pues si no me cuesta entenderlo, no estoy corrigiendo la gramática. En realidad, ese es el desafío del nombre de Dios, ¿no? O sea, el nombre, no lo leímos acá todavía, esperen, no me quiero adelantar. Sí, ya lo leímos, perdón, ya lo leímos, María. Cuando Moshe le pregunta el nombre a Dios, Dios le contesta, Eyé Ayereyé. Y la respuesta interpretativa de ese nombre no es soy el que soy, ya lo vimos, es soy el que estaré, o seré el que estaré. La convicción de la esencia de Dios a través de su nombre es que va a estar con vos a donde vayas. Pero nos cuesta entender eso. No alcanza aunque nos lo digan. Por eso esta experiencia de el pueblo pensando que como se cambian de lugar, no está más Dios, no está más el agua, no está más quien los cuide. 3. Pero estuvo pero estuvo sediento allí el pueblo por agua, y se quejó el pueblo contra Moshe, dijo, ¿por qué es esto que nos has hecho subir desde Egipto para hacerme morir a mí, a mis hijos y a mi ganado de sed? ¿Todos conocen la pirámide de Maslow? Si alguno pasó por la universidad en alguna de las carreras humanísticas, habrá estudiado alguna vez una pirámide de 5 escalones llamada la pirámide de Maslow. Él aparentemente entendió en el siglo XX que las personas tenemos ciertas necesidades fisiológicas en la parte de abajo de nuestras necesidades y no podemos pensar en nuestras necesidades más elevadas, como la autoestima o el reconocimiento de los demás, si no tenemos las necesidades físicas, fisiológicas, biológicas satisfechas. Puesto en términos nuestros del día. Si vos no tenés para comer, no me vengas a hablar de espiritualidad, de religión, cerrar los ojos y meditar. ¿Qué meditar? Me duele la panza de no tengo para comer. O sea, las primeras necesidades del ser humano son físicas, biológicas, fisiológicas. Si no tenés eso cubierto, no puedes pensar en otra cosa. Un chico con hambre no puede estudiar. Una persona con hambre no le puedes pedir que se comporte con modales, o sea, tiene hambre. Rabino, Sí. ¿y cómo haces con las 26 horas de ayuno? A mí me asustan 26 horas de ayuno. No, pero el ayuno de Yom Kippur es una superación personal, no es una carencia básica de tus necesidades fisiológicas. Vos sabés que cuando terminás el ayuno tenés una heladera esperándote. El problema es cuando vos no tenés la angustia, la bronca, la rebeldía, la pérdida de la cabeza, se genera cuando vos no tenés para comer y no sabés de dónde lo vas a sacar. Esa es la angustia existencial, la que te nubla de todo el resto. Entonces acá lo que el texto te está diciendo es que nunca le pidas a alguien que no tiene ciertas necesidades básicas satisfechas
que piense en la divinidad, en lo sagrado, en el concepto de la santidad, en Dios. Tenés que primero brindarle esa mínima subsistencia asegurada para poder pensar en el otro. Por supuesto que hoy, no sé si algunos siguió leyendo, pero la pirámide de Maslow está dejada de lado porque lo gradual de las 5 instancias que él proponía, ya hoy sabemos que superada la primera o las primeras 2, el resto pueden ser simultáneas. No hay más una gradualidad que vos primero vas a pertenencia, después vas a reconocimiento, después a autoestima. O sea, hay gente que va a autoestima sin haber tenido ya sentimiento de pertenencia o reconocimiento. Eso es variable, pero más allá de que la parte de arriba de la pirámide está hoy como dada una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Mejor pensada, sigue estando la idea de las necesidades básicas satisfechas. Entonces, yo les diría con esto que no esperemos de un pueblo, de una nación, de un grupo de gente que no tenga eso asegurado, que pueda construir algo trascendente y de valor. Y les digo esto con el dolor del alma. ¿Qué podemos esperar de un país que tiene los porcentajes de pobreza que tenemos nosotros? ¿Qué podemos esperar de un país que en la provincia de Buenos Aires solo un chico de cada 4 tiene las 4 comidas diarias? ¿Qué podemos esperar de un país que tiene un 60 y pico % de jóvenes pobres? Son números aterradores. Y por eso es que, según hace 3.300 años nos enseñaron y sigue vigente, hay que empezar por ahí. Eso no puede no estar. Y quizás por eso tenemos en nuestra comunidad un acento tan fuerte puesto en eso. A todos nos encantaría que esa gente tenga trabajo y no comida solamente. A todos nos encantaría que tengan educación y que tengan herramientas para ellos mismos. Pero mientras haya hambre, no se puede pensar en otra cosa. El hambre saca lo peor de vos. Y esta generación del desierto, que experimentó esa sed o ese hambre, ¿no? Y la carencia de lo básico necesario para la subsistencia, esa gente sacó lo peor que tenía. Y la semana que viene, no. Cuando retomemos, vamos a profundizar un poco cuál fue la estrategia para superar esa carencia. Bueno, como les dije, los que estudian historia también, perdón que lo repita, los próximos 2 martes, que son vacaciones de invierno, no vamos a tener encuentro. Uno de las semanas estoy viendo si me puedo ir unos días de vacaciones, que con los cambios de vuelos y todo eso se me suspendieron, pero estoy viendo si puedo arreglar otra cosa. Y la segunda semana tenemos Mahané y quiero estar conectado con nuestro campamento de los chicos. Así que en principio por 2 martes no tenemos. Igual, como les dije antes, todos reciben mail, van a tener ahí la información y van a tener información de cuándo volvemos el primer martes de agosto, que si no me equivoco es 3 de agosto. Y que alguno, por favor, tome nota hasta donde llegamos, así me ayudan. Gracias, nos vemos el Shabbat o en Tisha B'Av el sábado de la noche en Lambrot, virtualmente. Chau, chau. Chao, gracias. Muchas gracias. Felices vacaciones, Raf. Felices vacaciones. Gracias, espero poder irme. Con la copa. Gracias. Gracias, excelente clase. Gracias, buenísimo. Jorge te llamó. Sí.